Pues nada, ya estamos aquí de nuevo. Y como recordaréis tal vez en mi primer vídeo, después de toda la odisea que tuve que pasar para registrarme, para conseguir mi permiso de residencia, hoy es día de elecciones y he recibido mi papel para votar. Vamos a ir para allá y bueno, aquí pone que tengo que llevar mi documento de identidad, así que todos los papeles estos que tenía en el cajón, me toca sacarlos. Los tengo controlados donde están, así que ya aquí están todos los papeles. Bueno, pues hemos llegado ya al colegio electoral que nos toca votar. Parece que no hay mucha gente. Comentaros que las elecciones son para la alcaldía y para el, no sé cómo es en español, City Council. Bueno, como solo tengo permiso de residencia, para las elecciones de presidente no puedo votar, pero solo puedo votar para el alcalde. No sé si podré grabar dentro, pero bueno, si no os explicaré luego cómo fue el proceso. Bueno, pues ya estamos dentro y hemos recibido nuestros papeles. Simplemente he tenido que dar mi documento y bueno, les ha costado un poco ver los números que tenían que ver, porque claro, mi tarjeta de española no está el número lituano, entonces tenía que echar los papeles, pero bueno, cuando llegas nos dan dos papeles, uno para el alcalde y otro para el council. Y nada, pues votas y aquí están los dos papeles y vamos a votar. Y nada, pues ya hemos acabado y nos dan nuestro pegatina, como que hemos votado. Y lo que me parece interesante, bueno, supongo que también en otros países se hace, pero que creo que es interesante es que aquí hay dos rondas, entonces si hay dos candidatos que están como muy empatados, luego hay otra ronda con solo estos dos candidatos, entonces se eliminan. Y nada, pues esto es todo por hoy. Van a ser pronto las elecciones en España, bueno, las elecciones a Cortes Generales y Cortes de la Comunidad Valenciana el 28 de abril, así que he recibido una carta de la embajada que puedo ir a votar, bueno, que tengo que revisar que estoy inscrito para poder votar directamente desde aquí y tengo que enviar documentación para que me envíen pues, los votos. Y bueno, voy de camino a la embajada y se ha puesto a nevar así de repente. Aunque veis que está bastante despejado, pero me veis ya la chaqueta que está nevando. Y bueno, la embajada está a un par de minutos de mi trabajo, así que estoy caminando hasta allí. Y bueno, sí, he recibido las instrucciones y básicamente el primer paso es que tengo que comprobar que estoy en la lista. El segundo paso es pedir que me envíen el voto. Y nada, vamos a ver qué me cuentan. Bueno, acabamos de llegar a la embajada, como podéis ver aquí abajo. Y nada, supongo que dentro no me van a dejar grabar, así que corto por ahora. Bueno, acabamos de salir de la embajada, acabo de comprobar que estoy en las listas, todo correcto, mi dirección, mi número de DNI y ahora simplemente tengo que pedir que me envíen toda la documentación para poder votar desde aquí. Así que tengo que enviar un formulario que, bueno, está en las instrucciones, hay que rellenar este formulario bastante cortito y enviar un fax, enviarlo en modo de fax o se puede con internet con una clave que supuestamente me tendría que haber llegado a casa. Como no ha llegado, me han recomendado mejor enviarlo por fax. No he enviado un fax en mi vida, así que no sé ni dónde tengo que ir, pero bueno, investigaré un poco y supuestamente es enviar el fax y me deberían enviar la documentación a casa. Acabo de salir del trabajo buscando un sitio donde enviar un fax y claro, en mi trabajo no tenemos, en el trabajo de Bilte tampoco tienen. He ido a la papelería, no envían faxes, he ido a la imprenta, tampoco. Así que me queda correos. Así que allá vamos a ver si hay suerte. Acabo de llegar a la oficina de correos y tampoco envían faxes. Así que no tengo ni idea de dónde voy a ir ahora. A ver qué se me ocurre. He estado mirando en internet donde puedo enviar un fax en Vilnius, pero no he encontrado mucho. Así que he decidido preguntar en Facebook, en un grupo de extranjeros en Vilnius, y me han sugerido que vaya a un hotel,
que ahí seguro que tienen y que me lo pueden hacer. Había pensado ir al hotel y justo hoy he recibido el correo con mi clave para entrar desde internet, así que ya no tengo que enviar fax, eso que me ahorro, menos mal. Voy a enviar la solicitud por internet, que es lo más lógico, así que menos mal que me ha llegado el código. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo. Desde la última vez que grabé el vídeo ha pasado creo que un mes. Pero he recibido la carta, finalmente, después de enviar por internet mis datos. Ya llegó y justo a tiempo. Bueno, están con todas las papeletas, con todos los partidos. Y nada, ahora simplemente tengo que elegir. Y nada, tengo los 3 sobrecitos. Y tengo varios días para ir a la embajada. Así que creo que iré mañana. Y nada, simplemente llevaré mis sobres, allí me pedirán mi documentación, me los cuñarán, los pondré dentro de una caja y allí los enviarán a España. Al menos esta vez ha llegado a tiempo, porque hace un año o hace 2 años, bueno, no, las últimas elecciones, pedí también que me lo enviaran todo y me llegó el sobre justo un mes después de las elecciones, así que muy buen tiempo para votar, pero bueno, esta vez no ha habido problema. Así que nada, si son como son las votaciones desde el extranjero. Hasta otra.